Ya estamos casi por llegar a la parte de los gráficos, que quizás sea la parte más llamativa de la serie. Pero antes de llegar ahí, es importante explicar cómo trabajar con fechas, porque en el caso de, por ejemplo, una epidemia, una pandemia, es importante trabajar la frecuencia por fechas, cómo va cambiando con el tiempo. Entonces, esto es algo importante debido a que los programas, o sea, hay múltiples maneras de expresar la fecha en las bases de datos. Como podemos ver, en realidad, o sea, por ejemplo, eh, en Perú, positivos, lo tenemos de esta manera. Las fechas son así, números seguidos, 2020, 05, 25. Y en cambio, en el caso del otro, o sea, lo tenemos de esta manera, separados por guión. Entonces, estas diferencias en cómo expresar la fecha hacen que el programa no pueda leer en muchos casos o no puede interpretar estos valores como fecha. Entonces nosotros tenemos que hacer que el programa lo entienda como tales, para que, por ejemplo, podamos realizar gráficos de forma más sencilla. Entonces, ahora lo que haré es vamos a crear una variable que sea Perú, o sea, Perú Frex, ¿ya? Que sea las frecuencias de Perú. Y lo que vamos a hacer, como ya lo explicamos, nuestra función muy usada, que es table, para obtener la frecuencia de los casos, ¿no? Entonces, para lo cual usábamos la frecuencia de las fechas de resultados. Esto ya se explicó en el tema de frecuencias. Entonces, si no lo recuerdan, pueden volver a ver el video o leer, ¿no?, en el texto, que también lo explico más o menos bien. Y la cosa es que una vez que obtenemos esto, recordemos que era lo que obtuvíamos, era esto, eran los números de casos por día. Y entonces resulta que este formato no es un formato en el que estemos acostumbrados. Si bien es cierto, ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, si queremos visualizarlo, a ver, vamos a visualizarlo. No lo hemos definido, no lo hemos bajado, y ahora sí. Ya. Si lo visualizamos, entonces, por más de que se nos muestre, por ejemplo, que tiene dos columnas, no podemos tener acceso a ellas. O sea, por ejemplo, si ponemos Perú Frex y luego ponemos el signo de dólar como lo sabíamos hacer, no nos aparece nada. Entonces, ese es un problema. Y la manera más fácil de poder trabajar con eso es transformándolo al formato que ya conocemos. Entonces, la manera que hacemos eso es vamos a volver a definir PeruFrex y para esto vamos a usar al valor anterior y ahora vamos a hacer una transformación. La transformación se va a hacer con una función. Bueno, la transformación se va a hacer con una función que es esta de aquí, que se llama asDataFrame, que significa, o sea, como DataFrame, que es el formato con el que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, si le damos a correr y ahora la vemos, o sea, si la observamos va a ser igual, en realidad. O sea, vamos a verla, de hecho. Y ya. Entonces es igual en apariencia, pero tenemos ahora la propiedad de poder acceder a las columnas. ¿Ven? Como vemos, podemos acceder a ellas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a acceder a una de las columnas y vamos a la columna de las fechas, por ejemplo, que es esta de acá. Entonces el programa acá la reconoce como números, en realidad. Entonces lo que podemos hacer es crear una nueva columna. ¿Cómo creamos una columna? Entonces es algo muy sencillo en realidad. Solo ponemos PeruFrex y así como hacíamos con el dólar, hacemos lo mismo con el dólar, pero ahora creamos algo nuevo. Por ejemplo, podemos poner fechas o el nombre que quieran. Y ahora la definimos. Entonces es la manera en la que la hacemos. Estamos definiendo una columna nueva que se llama fechas. Entonces vamos a usar esto transformado a un formato que el programa conozca. La manera de hacer esto es con una función parecida a esta. Esta función es asDate, o sea que es como fecha. Entonces, para esta función, si quieren, pueden buscar la ayuda, que está acá, en help. Entonces pueden buscar ayuda, por ejemplo, acá asDate, y la encuentran. Entonces acá les explica cómo es que funciona la función. Pueden hacer esto con todas las funciones. Y más o menos lo que hace es que ustedes introducen un objeto, que es lo primero que va, y luego introducen un formato, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros tenemos que ver en qué formato está.
Bien, para no hacerlo muy tedioso, entonces les dejé un link en el que pueden, o sea, buscar más o menos cómo es que funciona esto. Y también puse, o sea, cómo es que está el formato. Entonces, el formato está en la siguiente manera, si lo vemos. Está con números seguidos. Entonces está el año completo, o sea, 2020, no está solo 20. Está el mes en dos números y el día en dos números, en ese orden. Entonces acá lo que se hace es eso. Se pone el... ¿Esto está mal? No, aquí está. Ya. Entonces estamos poniendo el año en mayúsculas, year, para que esté el número completo. Estamos poniendo el mes en dos días y el día. Eso ya lo pueden ver en la página que les menciono, que lo explica bien, en el link que les dejé en el texto. Y no me enrollaré más con eso. Así que ahora lo que hacemos es correr esto. Y bien, ahora observemos nuestro dataset. Y vemos que hemos creado una nueva fecha. Y esta fecha ya es reconocida como tal por el programa. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta porque hizo una transformación, ¿no? Lo puso en guiones. Entonces, de esa manera ya tenemos estas fechas siendo reconocidas como tales por el programa. Ahora vamos a hacer algo parecido con el otro, con este. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de crear una nueva, vamos a reemplazar una ya existente. Entonces, para esto simplemente vamos a ir a la que va en date y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a partir de la que ya existe y vamos a convertirla en fecha, también usando la misma función. Entonces vamos a poner como fecha. En este caso ya está en el formato adecuado, en realidad, o sea, con guión. Como vimos acá, ya está así. Vamos a verlo de todas formas otra vez. Ya. Entonces ya está así. Entonces no necesitamos precisar el formato, en realidad, en este caso. Pero si somos estrictos y para mostrar vamos a precisarlo. Que esto ya lo dejé en el texto, como está. Entonces vemos que lo que hace está separado por guiones. Entonces, está así, ¿no? Está parecido a este, solo que hay guiones en el medio. Entonces ponemos los guiones. Y acá ponemos los guiones. Entonces de esa manera es que lo hace. Y le damos a Enter. Entonces ahora cuando... O sea, el programa ya puede reconocer esa columna como fechas. Los cambios no van a ser visibles, así que no los voy a mostrar. Pero al momento de tener esto ya como fechas, va a hacer que al momento de realizar los gráficos se pueda hacer de una manera mucho más sencilla, como ya lo veremos en los siguientes videos que ya son de gráficos y que probablemente sean más interesantes.